Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, queridos participantes de Crecer y de nuestra Academia Médica? Mi nombre es Diego Rosales, soy un estudiante de medicina, pero también soy un instructor dentro de la Academia de Morfología dentro de la Universidad de Guadalajara. Nos hemos visto muy frecuentemente en muchos otros videos, en muchas otras sesiones y en muchísimas otras cosas porque soy también parte del equipo fundador o que comenzó con este proyecto de la Academia Médica, ¿no? Entonces, nos vemos muy frecuentemente, ya me conocen, pero para quienes no me conozcan, tengo ya aproximadamente 2 años y medio como instructor de morfología, en donde mi tarea es plenamente como un instructor de anatomía humana y disecciones. ¿Esto qué quiere decir? El instructor de anatomía humana y disecciones se enfoca principalmente en explicarte el cuerpo humano al estudiante, se lo explica, pero lo hace a través de disecciones. Esto lo hace en un área, como una organización topográfica. Eso quiere decir que comenzamos siempre con el cuello, nos vamos con el tórax. Sucesivamente. ¿Otra vez? Ok. Entonces, lo que hoy veremos y lo que hoy vamos a hacer es realizar un estudio, vamos a comprender plenamente qué es lo que ocurre con nuestro sistema óseo. Entonces, bueno, yo espero que estén bastante listos. Nada más esperar unos minutitos para esperar a que más gente se conecte y a lo mejor en unos 2 minutos más podremos comenzar. Es que saco, ¿no? Muy bien, disculpen. ¿Listo? ¿Ya? Está nada más terminando de conectar aquí la computadora. Y ahora sí, ya, está todo listo. Entonces, bueno, comencemos ahora sí, plenamente con la presentación. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver ustedes lo que yo estoy viendo y comenzar con el tema. En lo profundo del sistema óseo. Este tema, en lo profundo del sistema óseo, le decidí poner este nombre porque la intención no es llegar aquí y hablarles acerca de lo que siempre les platican en las clases de anatomía, particulares, ¿no? Esto a lo que me refiero es de no es llegar y explicarles la cortical que tiene cada hueso, no es la intención explicarles cada uno de los procesos óseos, ni muchísimo menos las inserciones que llegan a tener los músculos, ¿no? Entonces, la intención plenamente, o el por qué hacemos esto, es bajo el fundamento de entender más allá de lo que se nos enseña en clases. Esto del sistema óseo es un tema muy profundo, es un tema para nada sencillo de explicar, es un tema que sí conlleva su tiempo y sí conlleva una dedicación, porque tienes que entender todos los aspectos funcionales que te ofrece este sistema. Y muchas veces lo tomamos muy por obvio, muchas veces creemos que el sistema nervioso es el más complejo y creemos que el sistema pues de drenaje y de irrigación también, ¿no? Que tiene muchas variantes y demás. Pero la realidad es que si te metes realmente a estudiar este tema, te das cuenta de que pues, el sistema nervioso no le pide nada a nadie, en primera, y en segunda, es un tema realmente complejo y difícil de explicar. Entonces, bueno, sin más por el momento, comencemos con la primera diapositiva. ¿Me confirman que todo se ve bien? ¿Todo se ve bien? Excelente. Muy bien. Ok, ahora, ¿cuáles son aquellos principios básicos que nos ofrece nuestro sistema óseo? Primero que nada es entender el hecho de que el sistema óseo nos da una protección propiamente. Este es un punto súper básico, ¿no? Digo, esto al final de cuentas creo que es una parte que todo el mundo entiende y que todo el mundo sabe, pero la realidad es que estos son los principales puntos que voy a tratar de una forma muy profunda, ¿no? O sea, me voy a tratar de enfocar principalmente en cuáles son estas raíces que tiene el sistema óseo, cuáles son aquellos elementos que lo conforman, y a partir de eso es que entonces yo empezaré a irme lo más profundo de cada uno de estos puntos, ¿no?
Y los tres puntos principales que hay que reconocer dentro del sistema óseo es el hecho de que nos brinda una protección, nos da, o bueno, es un vestigio evolutivo, porque realmente el sistema óseo es la más clara representación de todo lo que ocurre en nuestro sistema. Entonces, pues, a final de cuentas, el sistema óseo es la gran obra arquitectónica. Si ustedes son religiosos, pueden pensarlo como la de Dios. Si no son religiosos, pueden pensarlo como la gran obra que nos dio Charles Darwin. Me da igual. El punto aquí es que independientemente del porqué, independientemente de la raíz que nos da las cualidades que tenemos hoy en día, lo que hoy somos, lo que hoy es nuestro sistema óseo, es realmente complejo. Y haberlo podido comprender, haber podido entender este tema, fue una de las cosas más impresionantes que ha alcanzado a hacer nuestra civilización hoy en día. Entonces, bueno, vamos a irnos entonces con la siguiente diapositiva, en donde vemos ese primer punto, ¿no? Esta es una frase muy interesante que dice que el hueso está depositado y reforzado en áreas de gran estrés. Esta frase la dijo un científico, bueno, de hecho era un cirujano alemán, que se llamaba Julius Wolf. El doctor Wolf, a través de sus estudios, demuestra cómo es que el sistema óseo no se trata solamente de un aspecto morfofuncional en donde es un pilar y un cemento. El doctor Julius Wolf por primera vez descubre que realmente el sistema óseo es un sistema vivo, es un sistema que está en constante movimiento y fluctuación. Es un sistema que consiste en poner un pilar aquí y un pilar allá, sino que además es un sistema que todo el tiempo se está actualizando. Y te lo pongo aquí como un perfecto ejemplo. Estos de aquí son los movimientos más comunes que sufre un hueso. Yo sé que muchas de las veces decimos nosotros, no, es que no, para nada, el hueso no se mueve. Pero la realidad es que sí, porque por ejemplo, cada vez que brincamos, nuestras tibias reciben un golpe compresivo. Esto quiere decir que al momento de que brincamos, el hueso como tal tiene que tener una capacidad de distensión suficiente para que cuando cae se pueda distender y no romperse. Ahora, hay también fuerzas tensiles. Muchas veces nos tiramos, estamos nosotros haciendo movimientos en donde los músculos tiran propiamente de un hueso y esa fuerza tensil debe ser lo suficientemente fuerte como para, uno, evitar su ruptura, pero también para evitar que al momento de que nosotros lo tiremos, no se mueva. Sí tiene que tener un poco de esa fluctuación o movimiento. Ahora, las fuerzas propiamente, que son como una inclinación, estamos hablando de un punto fijo y desde el punto fijo le están pegando. Esto es súper común, especialmente a la hora de caminar, al igual que un movimiento de bending, que en inglés es algo así como balanceo o penduleo. En estos dos es muy común en la hora de caminar porque, bueno, cuando vamos nosotros caminando hay distintas fases. Ya lo veremos más adelante tal vez en alguna de las charlas, pero la anatomía al momento de la caminata es muy compleja porque, bueno, estamos hablando de la interacción de múltiples músculos, pero a la par en que se van moviendo los músculos, este sistema óseo tiene que estarse estabilizando. Entonces, imagínense, si no fuera así, si no tuviéramos esta capacidad de hacer estos movimientos de penduleo, estos movimientos de inclinación, muy probablemente todo el tiempo estaríamos en el suelo, nos estaríamos cayendo. Y finalmente los movimientos torsionales, que dentro de la anatomía humana es el movimiento más complejo o es el movimiento más extraño, por así decirlo, de realizar, porque no es tan común que una persona vaya caminando y se mueva y desea torcer, ¿no? Lo más común en donde hay movimientos de torcer, o bueno, más bien, pues sí, o sea, movimientos torsionales, estaremos hablando pues, principalmente en aquellos movimientos de rotación interna y externa, ¿no? De la mano, la supinación y pronación, pero también en el pie, en la pantorrilla, en la pierna como tal, pues el poder hacer este movimiento implicaría un movimiento torsional dentro de la tibia, especialmente. Entonces, bueno, todas estas son las fuerzas que están enfocadas en nuestros huesos. Son fuerzas a las cuales están en constante estrés y constantemente se están pegando. Así que, a partir de esto y del estudio del Dr. Wolf, podemos verlo aquí, de hecho, a su imagen, en la imagen está en la pantalla, hasta abajo, en la esquina inferior derecha. Podemos ver cómo es que él, de hecho, empieza a desarrollar un sistema complejo en donde descubrió que las trabéculas óseas, al final de cuentas, eran esa manifestación del sistema óseo vivo, en donde la conformación o la forma en la cual se disponían estas trabéculas eran de tal forma que hacían una forma como de sostén, de respuesta
propiamente hacia lo que estamos haciendo día con día. El estudio del Dr. Wolf en un inicio comienza de hecho en el fémur, pero después se le adhieren muchísimos otros autores para comprender distintas regiones del cuerpo. Tal como lo vemos aquí, de hecho, esto se le conoce como pilares de Felicet. Los pilares de Felicet son una disposición, en este caso ya no son trabéculas, porque como ustedes sabrán y lo habrán visto en sus clases de anatomía, el sistema óseo pues puede ser trabeculado, o puede ser compacto, o puede ser tipo diplo. En la cabeza estamos hablando nosotros de un tipo de hueso conocido como diploide, en donde justamente estamos hablando de dos paredes compactas rellenas de hueso esponjoso. Entonces, en este caso, no hablamos precisamente de trabéculas que vayan pasando a través del hueso. Sin embargo, los estudios del doctor Felicet, a través de la creación de los pilares, demuestran cómo es que de ciertos puntos de nuestro cráneo parten ondas que pueden difuminar o diseminar las ondas de choque, de tal forma en que cuando nos pegan en un costado de la cabeza, ese impacto se puede transmitir hasta el otro lado y salir completamente ilesos. Imagínate eso. Es una de las situaciones más complejas que se ha podido entender la anatomía, porque estamos hablando de el gran porqué o el gran trasfondo que hay detrás de esto. Entonces, imagínate poder entender cómo es que una onda de choque se disipa de un lado de tu cráneo al otro, y de hecho, dejándote ileso. A lo mejor alguna vez han visto estas imágenes en donde les pegan los boxeadores y se alcanza a ver cómo la cabeza incluso se les abre un poco, ¿no? Pareciera que se les extiende y se les revuelve y demás. Esa clase de movimiento, esa clase de distensiones que puede generarte el cráneo como tal, es lo que nos permite que un golpe en la cabeza no siempre nos rompa el cráneo. Y es muy interesante. Ahora, la creación de los pilares de Felicet nos ayudó a determinar que el punto centrífugo, o en este caso, como me gusta decirlo en el anfiteatro, turquífugo del cráneo, termina siendo justamente la silla turca. Turquífugo porque, bueno, estamos hablando de la silla turca, ¿no? Pero fugo porque las fibras en realidad parten de la silla turca hacia los exteriores. De tal forma que tenemos un centro de resistencia justo ahí, en el dorso y en la base de la silla turca, pero hacia los lados se disemina a través de las alas de los esfenoides. Entonces tenemos estos contrasfuertes esfenoparietales que parten por toda la cara anterior y se llegan hasta los huesos parietales, justamente en los costados. Ahora, como verán, también hay unas fibras que se van hacia atrás. Estas de acá se le llaman contrafuertes, pero estas contrafuertes son conocidas como occipitales y petrosas. Estas dos se convergen en un mismo punto antes de llegar directamente hacia la base de la silla turca. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, una vez que entiendes la organización de la base, puedes entender ahora los arcos que tiene el resto del cráneo. La base ya entendimos, ¿no? Son estos contrafuertes, el esfenoparietal, el occipital y el petroso como los más importantes, y el centro de resistencia. Pero este mismo centro de resistencia también tiene una diseminación hacia otros lugares dentro del mismo cráneo. Como por ejemplo, cuando continúa por la línea media, conocemos como un arco fronto-occipital, que de hecho sigue la sutura sagital del cuerpo. Ahora, hacia un costado, siguiendo un poco la línea temporal superior, hablaremos justamente del arco lateral superior, en donde, tal y como ocurre con la línea temporal superior, parte desde la parte posterior de nuestro hueso cigomático en la conjunción que forma con el frontal, y sigue un arco hacia posterior en donde es un arco de resistencia. Hay uno un poco más inferior, que se le conoce también como arco lateral inferior, pero este no tiene una configuración continua o, pues sí, como correlacionada precisamente con una estructura anatómica. En este caso es más bien una que nosotros suponemos que tiene una disposición más o menos como lo podrán ver aquí en la imagen, en donde justamente es este que estamos acá. Adicionalmente, la base en la parte externa, ya llegando hacia el viscerocráneo, perdón, al neurocráneo, estaremos ahora hablando acerca de los pilares que nos forman los huesos cigomáticos junto con la parte horizontal de nuestro hueso frontal y además la continuación que genera a través del arco o del proceso cigomático. Una vez que continúan hacia la oreja, hacia detrás, en la apófisis mastoide de nuestro hueso temporal, también todas estas estructuras que te acabo de mencionar
son reforzamientos naturales que tiene nuestro cuerpo. Aquí ya podemos hablar de cómo funciona todo esto del sistema óseo y el orden de las fracturas. Yo te lo prometí, te lo dije en internet, te lo manejé por ahí en WhatsApp, te mandé un mensaje y te dije que si sabías por qué cuando una persona se pega en una parte, por qué se fractura y por qué a veces no. Bueno, el patrón depende justamente de todo esto que te estoy comentando. Las fracturas de base de cráneo tienen como pilar fundamental justamente el hecho de que los golpes que pegan en una parte que no tiene un pilar, en una parte que no tiene un contrafuerte, entonces estas áreas que se le conocen como interpilares de Felice son áreas susceptibles a una ruptura. Por ejemplo, en esta cara anterior, aquí lo que podemos ver, en esta región, este será un interpilar frontoesfenoparietal y el interpilar frontoesfenoparietal está en relación con la cavidad orbitaria. Muchas de las fracturas que llegan a ocurrir en base de cráneo ocurren justamente en la cavidad orbitaria y se manifiestan justamente por esto. Ahora, hacia los costados, en estos laterales, de hecho, si nos vamos a la siguiente, en estos laterales, en este periodo, de hecho, en este punto intermedio que hay entre este punto conocido como el estepanon, junto con un poco el terion, que sería un poquito más arriba, este es el terion y este es el estepanon, la unión de estos dos puntos, 4 milímetros a la derecha, o 4 milímetros hacia el posterior en este caso, sigue hasta la sutura landoidea. Este periodo se le conoce como área decolable de Marchand-Ferré. Y el área decolable de Marchand-Ferré, insisto, estefanon, terion, 4 milímetros hacia el posterior, continúa hasta la sutura landoidea, todo ese pedazo de cráneo, es un área desprotegida, que de hecho, cuando llega un golpe en esa región, es muy común que nuestra arteria, que se encuentra en esta región, que yo espero que tú sepas de cuál estoy hablando, que justamente parte, asciende, y una vez que asciende, se divide en sus dos ramos, uno frontal y uno parietal. Bueno, esta arteria que se encuentra en esta región, cuando se rompe, empieza a ser lo que conocemos nosotros como un derrame epidural. Y empieza a comprimir las meninges y empieza a crecer un niñoma, básicamente, pero en el cerebro. Entonces, es realmente muy importante. Así es como funcionan los patrones dentro de nuestro cráneo. Los interpilares de Felice son esa base que te causa las fracturas propiamente en la base del cráneo, pero los arcos son los que te determinan las fracturas que hay en los laterales de la calvaria. Ahora, aquí es una imagen cadavérica de un estudio que se publicó por la revista anatómica de Argentina, muy, muy interesante, muy recomendada, en donde justamente lo que demostraron es eso, ¿no? Mostraban esa relación que hay entre los pilares de Felice y lo que ellos demuestran, lo que ellos comentan es que justamente es un engrosamiento del diploide que tiene el hueso. Entonces, bueno, este engrosamiento al final de cuentas es lo que causa que se proteja de una forma más adecuada. Y en esta sección transversa, bueno, en este caso el sagital, de nuestro cráneo, podemos ver justamente cómo es que el diploide en esta región es muy grueso y casi casi pareciera muy poco trabeculado. En esta región, que es justamente asociada al ilion, que como dato interesante, y ahorita que me acuerdo, el ilion está en relación con los senos venosos durales, ¿no? Entonces, en esta región que justamente está protegiendo el ilion, aquí hay un poquito de trabéculas, pero la verdad es que el resto se alcanza a notar en la pura imagen cómo es que es puro hueso compacto. Y eso es lo que nos da la gran protección en la cabeza. Ahora, el fémur es donde, como te platicaba, comenzaron los estudios del doctor Wolf. Entonces, lo que él establecía es que el hueso funciona tal como funcionaría un barco, teniendo estructuras firmes y estructuras no tan firmes. Estructuras firmes como la carena, que dentro de un barco la carena es esa protección de madera que tiene desde el principio hasta el final, desde el comienzo hasta la parte más posterior del barco, y lo que hace es darle todo un fil para que pueda tener su sostén en el agua. Pero también tiene varengas, que las varengas son las que solamente lo están sosteniendo a los costados y evitan que, pues, bueno, tenga una estructura inadecuada, ¿no? Las varengas son muchísimo más delgadas que la carena, perdón. Entonces, las varengas, cuando ocurría un accidente en los barcos, muy comúnmente, de hecho, eran golpes que suceden en los laterales y es relacionado con este mismo punto, ¿no? De esta forma, el doctor Wolf lo analizaba y en esta imagen justo podemos ver un poco de
la manifestación que él hizo o que se puede crear a través de sus estudios, ¿no? Primero que nada podemos ver, esta es una imagen, bueno, como se podrán imaginar, es una imagen real de un fémur, en donde lo que están haciendo justamente es hacerle toda una disección de todas las regiones o todos los pequeños espacios que tienen trabéculas en este hueso, ¿no? Entonces, cuando lo hacen, se dan cuenta de que tenemos un haz arciforme, o en este caso representado como haz horizontal, y también tenemos un haz vertical. El haz vertical parte desde un punto, pero lo veremos un poco más adelante, ¿bien? Entonces, ahora, ¿cómo funciona esto? Aquí te dejo una imagen que explica perfectamente cómo es, muchísimas gracias, cómo es que pasan las trabéculas dentro del fémur. La organización trabecular en el fémur lo que nos permite a nosotros es entender cómo es que un punto es reforzado para sostener el equilibrio o el peso de otro punto. Yo les digo siempre a los chavos en el anfiteatro que de repente yo me malviajo y empiezo a hacer imágenes con las manos y yo, es que mira, va descendiendo y demás. Porque la verdad es que es la mejor manera de explicar algunas cosas en la anatomía. Porque, por ejemplo, en este caso aquí podemos ver justo como es que la imagen izquierda tenemos la disposición que tiene el haz arciforme, ¿no? Ese sería este. Y lo que tiene es que tiene un pequeño grado de torsión, que ese pequeño grado de torsión permite que cuando se posicione el peso en una sola pierna, el haz arciforme no se rompa. Si lo tuviéramos en un plano vertical, el haz arciforme sería muy fácil que simplemente se rompiera. En este caso no pasa así, porque el haz está doblado, está torsionado. Y esa fuerza de tensión es lo que le permite al haz como tal tener una resistencia adicional. Ahora, adicional a esto, tenemos trabéculas verticales, que las trabéculas verticales son las que están en relación más constante con el cuerpo humano. Las trabéculas verticales como tal, y lo podemos ver en esta imagen, consisten plenamente en, a ver, denme un segundito, me dijeron que se perdió la presentación. Muy bien, en lo que va cargando la presentación de nuevo, una disculpa. Ahí está. Muy bien. Bueno, en lo que va cargando te sigo platicando mientras. Mientras van descendiendo estos haces verticales, y lo verás un poco más en la imagen que te va a proyectar en un momento, cuando van descendiendo, se demuestra claramente cómo es que funciona esta relación. La voy a cargar la presentación directamente para que no nos vuelva a sacar. Ahí está. Bien, se está cargando. Entonces, ese haz vertical, imaginamos como el haz horizontal o el haz arciforme, que el haz arciforme tiene de hecho también un epónimo que se le conoce como haz arciforme de Galois y Bosquet. Entonces, en el caso del haz arciforme de Galois y Bosquet, es el que te permite que cuando haces un movimiento en donde estás tú parado sobre tu mismo peso, el cuerpo esté sosteniendo este haz es el que sostiene precisamente todo tu peso corporal. Pero cuando estás parado tú normal, el haz vertical es el que tiene per se la relevancia o la relación con el que te puedas mantener parado. Este haz vertical partiría entonces de algo que conocemos como la espina o el callo. Aquí está, miren. Lo que podemos ver ahí directamente en un costado, como en un colorcito como verdecito, es justamente lo que se le conoce como el cálcar, que es un callo que se forma dentro del mismo hueso. Desde este punto parte un haz vertical, que es el que vemos con un color celeste, que parte hacia arriba y que es el que constantemente sostiene nuestro peso corporal. Ahora, el que ven ustedes en rojo es precisamente el lazo horizontal, que el lazo horizontal es el que te comentaba justamente, que es el haz arciforme de Bosquet y Galois. Entonces, este es el gran esfuerzo que te genera. Ahora, ¿cómo funciona? Las fluctuaciones en el peso, las distribuciones del peso corporal, se basan justamente en que parten del punto E, que ustedes pueden ver en la presentación, descienden por el haz vertical, regresan a través del callo y a través de esta estructura desde donde pasa nuestro haz arciforme y regresan de regreso, o vaya, regresan, valga la redundancia,
hacia la cabeza o el cóndilo femoral. Entonces, en este punto es en donde podemos hacer una distribución completa del peso sin que recaiga en un solo punto y no se rompa nuestro hueso. Ahora, yo te había platicado que además de eso vamos a ver nosotros cuál es la relevancia que tiene en un aspecto más hablando evolutivo, ¿no? Un vestigio evolutivo. Hasta el momento nosotros nos conocemos como Homo sapiens, hablando de un rasgo evolutivo, y el Homo sapiens, tal y como yo espero que lo sepas, es justamente un cráneo como lo estudiamos en anatomía. Tenemos los mismos huesos, tenemos una capacidad en específica y el tamaño es bastante grande, ¿no? Sin embargo, entender el sistema óseo también nos deriva a comprender el rasgo evolutivo que hemos tenido. Aquí lo que podemos ver es justamente el cráneo de un Homo naledi. Un Homo naledi es aproximadamente unos 50 millones de años y lo que nosotros alcanzamos a ver es una calvaria menos grande, pero una mandíbula mucho más prominente. ¿Cuál es el trasfondo que tiene esto? ¿Cuál es el porqué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Te platico con la siguiente imagen, que es justamente con el Homo floresiensis. En el Homo floresiensis de hecho es el cráneo más antiguo que se ha encontrado hasta el momento. Y lo que nos dice el Homo floresiensis, o lo que nos trata de proyectar, es justamente cómo es que ha cambiado el volumen que puede tener nuestra calvaria o nuestra calota dentro de nuestro cuerpo para poder alojar el cerebro. El Homo floresiensis tenía una cavidad craneal de aproximadamente 500 miligramos, si mal no recuerdo, entre 350 y 250, y el ser humano que tenemos hoy en día puede tener una masa de más de 1 kilo. Entonces, te imaginarás cómo ha sido nuestro rasgo evolutivo. El sistema óseo se ha tenido que adaptar a ese cambio en el tamaño y en la configuración de nuestra masa encefálica. Para poderlo demostrar, justamente nada más tenemos que dar una vuelta hacia atrás y darnos cuenta del pequeño tamaño que tenía justamente el Homo floresiensis. De hecho, una de las cuestiones que se dicen mucho por ahí es que el Homo floresiensis tenía, bueno, o sea, como una característica del Homo floresiensis, es que tenían un tamaño tan pequeño que se les compara con el Hobbit de la vida real. De hecho, por ahí algunos autores lo mencionan de esa forma. Dicen que el Homo floresiensis es el Hobbit de la vida real. Entonces, ya te imaginarás cómo es que hemos cambiado, ¿no? Yo prefiero pensar, me gusta mucho pensar, el hecho de que, pues, ya no somos los mismos. Me gusta mucho pensar el hecho de que hemos cambiado con el tiempo y que hemos sido mejores evolutivamente hablando. Pero, pues bueno, ¿no? Eso lo dejo mucho a la cuestión de cada quien. Ahora, muchas veces nos dicen que la anatomía dejó de evolucionar desde la creación del Homo sapiens, ¿no? Y el Homo sapiens y yo, si ahorita yo aquí pongo uno de hace miles de años contra mí, muy probablemente la anatomía sea la misma. Sin embargo, la realidad es que no es así. Y te presento justamente este artículo muy interesante en donde evaluaron los huesos coxales de una población alemana, en donde a través de todas estas mediciones, son aproximadamente 16, 17, si mal no recuerdo, 17 mediciones más o menos hicieron del hueso coxal, tratando de determinar las diferencias que hay entre el hueso coxal del adulto de hoy en día contra el hueso coxal del adulto de la Edad Media. Estos son huesos coxales de la Edad Media. Y lo que demostraron es que, por alguna extraña razón, somos muchísimo más grandes, en el hueso coxal hablando, pero nuestra pelvis se ha hecho significativamente más estrecha. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, cuando las mujeres estaban en la Edad Media, porque esto es un estudio que se realizó en hombres y mujeres, pero las pelvis femeninas se demostró que eran muchísimo más anchas que las pelvis que hoy en día tenemos. O sea, esto se representaría anatómicamente con caderas mucho más anchas, claro. Pero ¿qué quiere decir esto? Nadie lo ha comprendido. Solamente ya nos dimos cuenta de que cambiamos. Ya nos dimos cuenta que en la Edad Media al día de hoy las cosas han cambiado. Pero no comprendemos cuál es el trasfondo, no comprendemos cuál es la razón del por qué tuvimos que haber cambiado. Si tienes alguna teoría, yo con muchísimo gusto te escucho para que por favor me lo pongas en los comentarios, pero la realidad es que esto es una variante. Nadie comprende este aspecto. Y otra de las cosas es que se demostró también que el hueso, en la parte ilíaca del hueso coxal, tiene una torsión mucho mayor. Eso implica que en lugar de estar en una disposición un poco lateralizada, ahora las pelvis de hoy en día están un poco internalizadas. Nadie sabe qué quiere decir esto, nadie sabe.
podríamos pensar que tal vez en ese tiempo cargábamos mucho más y la pelvis tenía que ser muchísimo más fija. A lo mejor hoy en día son mucho más altos y por eso es la diferencia. No lo sé. Te lo dejo a ti a tu criterio. Pero bueno, siguiendo y con el tercer punto, es la obra arquitectónica de la vida. Y es que el ser humano en el sistema óseo demostramos justamente esta gran obra arquitectónica. Esto que te estoy mostrando es justamente la emergencia de nuestro nervio maxilar, bueno, en este caso el nervio mandibular, la rama del trigémino. Lo que ustedes ven en amarillo, evidentemente es el hueso, digo, es el nervio. Y lo que ustedes ven que tiene como un color como azulito, más o menos, es el ligamento pterigolar. Es otra cosa. Todo lo demás es óseo. Entonces, imagínate nada más la complejidad que tiene este sistema óseo para que pueda generar esta clase de conductos. Ahora, esta es una representación, porque el ligamento pterigolar junto con el ligamento pterigoespinoso es el estudio que se realizó propiamente de este artículo. Sin embargo, esta es la imagen correcta, ¿va? Así es como lo vemos realmente. Y así es como se ve en el anfiteatro. Este está muy bonito porque de hecho lo pintaron. Y bueno, pues ahora sí ya está más que claro, ¿no? O sea, tenemos el nervio auriculotemporal, o sea, tenemos algunas otras ramas, ¿no? O sea, hacia atrás podemos ver incluso algunas ramas que van recurriendo. Se ve muy claro. Pero, si te das cuenta, hasta atrás se alcanza a ver un poco que la base, a final de cuentas, es ósea. Digo, yo espero que tú lo sepas, pero el nervio mandibular justamente emerge por el foramen que tiene nuestra huesos esfenoides, ¿no? ¿Cuál es este foramen? Yo lo dejo ahí, dejo que me lo escriban y bueno, ahora sí te platico. El foramen justamente en el que saldría sería el foramen oval. Recordemos que es foramen redondo, foramen oval y bueno, ya hacia posterior podemos encontrar otros dos accesorios, ¿no? Que es el de Arnold y el de Vesalio, pero independientemente de estar presentes o no, estos dos son súper constantes. Es el foramen redondo, que es donde emerge la raíz maxilar de nuestro hueso, perdón, de nuestro nervio trigémino, y el foramen oval, que es donde emerge nuestra raíz mandibular de nuestro nervio trigémino, ¿no? Este es otro ejemplo justamente de la obra arquitectónica que somos. Y bueno, sí, claro, yo sé que te estoy poniendo ejemplos que son plenamente de la cabeza, pero es que la cabeza es, yo creo que el aspecto más complejo que podemos hablar. Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver justamente es la confluencia de todos estos huesos, y que ustedes pueden ver en un colorcito como rosáceo, como rojito, es el unguis o el hueso lagrimal. El que está a un lado, o se iría hacia posterior en un color gris oscuro, sería justamente la lámina papirácea del esmoides. La que está hasta arriba, así haciendo como la cuenca orbital en la parte superior, estaríamos hablando acerca de la porción horizontal de nuestro hueso frontal. Hacia posterior, ahí en donde se forma esa rasgadura, estamos hablando justamente de las alas mayor y menor de los esfenoides. Hacia un costado en blanco podemos ver justamente cómo está el hueso zigomántico y en el piso está el maxilar. Y bueno, así es este conocimiento, así es de complejo. Solamente para hablarte de la estructura ósea que tenemos en el ojo, ya te dije cuántos huesos. Y solamente es la estructura ósea. Porque de hecho, cuando, o sea, esta imagen per se está hecha en L'Oreal con la intención de explicarte esta parte de acá. Esto que te estoy señalando, que es el conducto nasolagrimal. El conducto nasolagrimal está conformado por muchísimos huesos, incluyendo el palatino, que pues, aunque no tiene tanto que ver, aquí podemos ver cómo es que se refleja directamente en la cuenca. Pero donde más tiene que ver el palatino es justamente en este conducto nasolagrimal. Entonces, bueno, este es el tema que habíamos visto o que debíamos de ver el día de hoy. Espero que te haya gustado. Es un tema muy complejo, es un tema muy difícil de explicar. A través de los próximos días estaremos revisando cada 15 días algunas estructuras ya propiamente del sistema óseo. Por si te surgió alguna duda, no te preocupes. En nuestra plataforma te puedes inscribir. Te inscribes a la clase y, bueno, tú ya decides qué sería lo que te gustaría aprender ese día. Me parece que en la próxima sesión veremos el esqueleto axial, que incluye cráneo, columna vertebral, tórax y el hueso coxal. Y bueno, esto es más o menos lo que veríamos en la próxima sesión. Esta sesión es una clase que podrás obtener directamente bajo inscripción en nuestra plataforma de Academia Médica. Y también recordarte que ya contamos con nuestra descripción de anatomía. Esta descripción de anatomía te incluye todas nuestras clases,
todas las sesiones de preguntas y respuestas y todos nuestros cursos. Ahora, justo hoy, más tarde les vamos a mandar por ahí, pero justo hoy comenzaremos con una modalidad de pago adicional que es el pago mensual. Nosotros ya tenemos cargada la versión del pago semestral, lo pagas una vez y no te preocupas de nada en todo el semestre, pero también ya está la opción cargada dentro de nuestra plataforma para que puedas realizar tus pagos mensualmente y poder tener acceso a todo este conocimiento. Sin más por el momento, espero que te inscribas a la próxima sesión dentro de Crecer, ya sabes. Les mandaremos más tarde el enlace a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán ustedes verlo. Y bueno, no sé, espero que les haya quedado claro. Si no es por el momento, sería todo. Hasta luego.